Bueno, venimos estudiando sobre la fiesta de Yom Teruah, que es la próxima convocatoria santa que se nos llega dentro de unos muy pocos días, aproximadamente para el 22 de septiembre, que lo celebramos según el orden que nosotros llevamos de acuerdo al calendario Hillel, del 22 para el 23. Antes de iniciar el estudio, yo quisiera que nos fuéramos al 1 Corintios capítulo 14, 1 Corintios capítulo 14, y de allí vamos entonces a ver la importancia de conocer estos sonidos. Voy a leer desde el 7 al 9. Dice, ciertamente, 1 Corintios 14, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, refiriéndose, esto es algo inanimado, o un tambor o cualquier cosa, dice como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís porque hablaréis al aire? Muy importante, refiriéndose aquí a los idiomas, cuando se está hablando aquí en Corintios, en referencia a los idiomas o conocido como las lenguas. Eh, en la historia hemos escuchado cuando se nos lee la Torá, y hay una relación muy conectada con la Torá y es el shofar. ¿Por qué razón la conexión? Porque si usted va conmigo al libro de Éxodo, capítulo 19 o Shemó, usted va a ver de que ahí en el libro de Éxodo 19 dice en el versículo 16 en adelante, cuando ellos han llegado a Sinaí, y entonces el padre les dice a ellos que se tienen que limpiar por 3 días para entregarles la Torá. Y dice, al acontecer que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte, y dice, y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. No había un chofar, no es que alguien estaba tocando un chofar, ¿no? No es que alguien estaba tocando una trompeta. Hubo un sonido en el momento en que se estaba entregando la Torá. Ese sonido representando cómo Yod y estaba bajando para hacer una promesa o algo que él quería hacer con el pueblo, que él les dijo que les iba a entregar la Torá o les iba a entregar esa ketubá. Dice, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Elohim y se detuvieron al pie del monte. Y dice acá, todo el monte de Sinaí humeaba porque Yahvé había descendido sobre el fuego, sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo, y Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y dice acá, descendió Yahweh sobre el monte, sobre la cumbre del monte, y llamó Yahweh a Moshe a la cumbre del monte y subió Moisés. Entonces dice, y Yahweh dijo a Moshe, desciende a ordenar al pueblo que no traspase los límites para ver a Yahweh porque caerá multitud de ellos. Ok, primer sonido que escuchamos de bocina de chofar está relacionada con la Torá, con la entrega de la Torá. Después, según los sabios, la sabiduría rabínica, pues se tiene entendido que se comienza a utilizar el cuerno de carnero. Esto es un cuerno de carnero. El otro más grande, que es más largo, usted lo ha visto, es el de antílope. Se dice que ahí en ese momento, cuando se le estaba
Abraham iba a sacrificar a su hijo, Yahweh le proveyó un carnero para que no sacrificara a su hijo, ¿no? En ese momento ahí en el libro de Génesis, cuando dice que Yahweh se proveerá a sí mismo como carnero. Eh, y fue algo maravilloso porque de ahí se sale la tradición, ¿no? De que se comenzaba a tocar el chofar. Pero allá en el libro de Éxodos todavía no había un chofar que decía que alguien estaba tocando el chofar. Si usted se acuerda, cuando están ahí, todavía no se le había entregado a ellos los mandamientos, todavía apenas se le iba a entregar los mandamientos. Entonces vemos de que esa sonido de chofar tenía un propósito y era entregar la Torah. Entonces, existen varios toques de chofar. Para poder nosotros entender el sentido de los toques del chofar, de las trompetas, porque aunque son diferentes instrumentos, el sonido está relacionado ya sea por un chofar o por una trompeta de algún metal. Y en el caso de lo que vamos a leer ahora es las trompetas de plata. Entonces, si va conmigo al libro de Números, capítulo 10. El número 10, vamos entonces ahí en Números a hablar un poco sobre los motivos de de las trompetas de plata. Si usted se pone a analizar en el proceso en que se mandaron a hacer los muebles para el tabernáculo, nunca se mandó a hacer las trompetas de plata. Eh, Ahora vemos en el libro de Números, en el libro de Éxodo, se mandó a hacer la menorá, el altar del incienso, ¿ah? El arca del pacto, todo lo que era de oro se mandó a hacer y se hizo, lo que era de cobre se hacía y lo que era de plata se hacía, pero no hablamos de unas trompetas de plata allí. Las trompetas de plata tenían que hacerse de una sola pieza a martillo de igual manera y cuando usted lo lee acá en el capítulo 10 dice exactamente que hazte dos trompetas de plata de obra de martillo, las harás, las cuales le servirán para convocar la congregación y para hacer mover a los campamentos. Entonces ya entendemos que ahora las trompetas de plata y el sonido que iba a emitir esas trompetas estaba relacionado con el moverse el campamento en el tiempo preciso, pues es que había mucha gente, entonces ni modo de pasar la voz o no había equipos como para hablar. Entonces las personas, ¿se acuerdan como leímos ahorita, que hay que conocer el sonido que está emitiendo? Entonces, si ellos tenían que ser bien preparados para poder saber, porque ellos ya iban a prepararse para moverse, iban ahora a salir de allí, de Sinaí, a Cades Barnea. Y eran muchos. Necesitaban todos colocar mucha atención a estos sonidos que iban a sonar porque iban a tener propósitos diferentes y cada sonido iba a tener un propósito. Entonces vamos a mirar, ¿ok? Es súper importante de que nosotros escuchemos y bien en la enseñanza y aquellas personas que estaban allá, pues eran de igual manera muy específicos para ellos aprender el sonido, porque si era algo para algo y ellos no lo entendían, pues podían sufrir las consecuencias. Esos sonidos inciertos que a veces las personas dudan qué era ese sonido, los podía llevar a ellos a la muerte porque no supieron prácticamente discernir cuál era el sonido. Hoy en día, pues se escucha el sonido del chofar y muchas veces no sabemos, ¿no? Ay, suena muy bonito. Muchas personas saben, muchos se nos olvida, pero no debería de olvidarse el propósito del sonido del chofar. Primero que todo, esas trompetas eran de plata y la plata está conectada con la redención. ¿Eh? Entonces, no solamente era una plata es redención, sino que es un metal que significa fortaleza, significa redención, dignidad.
y es un metal que es muy conductor, o sea, hay una bastante bien en conducir. Es manejable, es resistente y el fuego de igual manera lo purifica. ¿Ah? Entonces ese metal de la plata que se daba, ¿acuerdan de dónde sacaban la plata? Cuando los contaban a ellos, ellos tenían que traer medio shekel de plata y esas platas la utilizaban para hacer las bases que sostenían el tabernáculo. Súper importante cuando aprendimos aquello, pero ahora, después que ha hecho todo, ya tienen todo listo para moverse. Ahora, Yahweh le dice a Moisés, toca hacer dos trompetas para que emitan un sonido. Entonces el sonido que se emitió antes cuando se estaba entregando la Torá, pues decimos nosotros que fue algo celestial porque no había nadie tocando ese sonido. Y ese sonido estaba representado con la voz de Elohim, que estaba sonando y cada vez se hacía más fuerte, tanto así que las personas en aquel momento en el libro de Éxodo, ellos más bien se alejaron de la loma, del monte, por el miedo a ese sonido y ellos le dijeron a Moshe que fuera mejor él y recibiera lo que tenía para ellos. Entonces, si seguimos nosotros leyendo, vemos varias características sobre eso. Si comenzamos nosotros ahí, dice, cuando tocaren voy a leer el versículo 3. Cuando tocaren las congregación, cuando las tocaren las trompetas, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Más cuando, escuchen, ya comienzan a decir, más cuando tocaren solo una. Entonces usted tenía que tener el oído bien definido para saber cuándo es que están tocando una o cuándo es que están tocando dos, ¿sí? Cuando las tocaren a las dos, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Cuando tocaren solo una de las trompetas, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Cuando tocares alarma, teruah, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Cuando tocares alarma la segunda vez, entonces se moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Los hijos de Aarón y los sacerdotes tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas. Y seréis recordados por Yahweh vuestro Elohim y seréis salvos de vuestros enemigos. En el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis la trompeta sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz y os serán por memoria delante de vuestro Elohim. Yo Jehová vuestro Elohim te digo. Entonces vemos nosotros que si usted se coloca a ver, existen varias formas y varias maneras de tocar en particular estos sonidos de las trompetas. Del versículo 1 al 5 era como para convocar. Del versículo 5 al 8 es como para movilizarse. El versículo 9 era como un clamor. El versículo 10 era como para adorar. Entonces, se coordinaban para trasladar al pueblo por el desierto, aplicándolo, diríamos que las dos trompetas de plata, redención, representan la voz de Yahweh del que fue desde el inicio, el sonido que salía, ¿sí? El sonido que salía de esa trompeta, que era un sonido de ese instrumento, era unas trompetas largas que el sonido era como más agudo y como que podía escucharse mucho más lejos. Se olviden que había muchas personas y no había manera de llamarlos a la convocatoria, pero se les dijo a todos que con este sonido va a hacer esto, con aquel sonido solamente llegarán los ancianos, con aquel sonido va a ser alarma, con aquel sonido se mueven los de este lugar para este, de este. Entonces, si las personas no entendían el sonido, pues no iban a estar
en el momento correcto cuando sonaba el sonido. Vamos a buscar un texto en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 5. Segunda de Crónicas, capítulo 5. Dice en el versículo del 11 al 14. Dice, eh, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, estoy leyendo la Reina Valera, porque los sacerdotes que hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Enán y los de Jedutón, juntamente con sus hijos y sus hermanos vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompeta. Ahora imagínense que ya habían 120 sacerdotes que tocaban trompeta. Cuando sonaban pues las trompetas, imagínense 120 trompetistas. Y dice acá, 120 sacerdotes que tocaban trompeta. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Yod-Heh-Vah-Heh. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Yod-Heh-Vah-Heh porque diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Yod-Heh-Vah-Heh, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, la gloria de Yahweh. Entonces vemos que este sonido que estaba pasando aquí en la casa cuando se hizo el templo, lo que causó fue, se llenó la casa de la gloria del Padre. ¿Sí? Estos 120 personas, mire que hay personas que dicen, no, que no se pueden tocar, que hoy en día no podemos tocar el chofar. Bueno, de acuerdo a esto, lo que no podemos tocar es las trompetas de plata, porque pues eso era para los sacerdotes, pero los chofares, todo el mundo tocaba chofar, ¿eh? Eh, pero se veía más a los hombres que estaban en el sacerdocio o los líderes de los hogares de las casas. Entonces, dice que sonaban trompetas diciendo, cuando veían la gloria, que Él es bueno porque su gracia va a continuar para siempre. Y la casa se llenó de la gloria del Padre. Entonces, cuando se hablan de las convocatorias santas que nosotros vamos y estamos celebrando. Ya pasaron 3 convocatorias santas, 4 convocatorias santas, por decirlo así, las fiestas de primavera y las de otoño. Ahora, esas convocatorias venían precedidas de un sonido de chofar. De igual manera, cada rosco de, como leímos ahorita el número 1010, también venía precedido de varios sonidos de chofar. Entonces los sonidos de chofar o los sonidos de chofar o los sonidos que producía ese instrumento específico tenían unas finalidades, tenían un propósito para que el pueblo escuchara y pudiera ellos discernir y así ellos disfrutar del cuidado del Padre, de que no le fuera a suceder cosas porque estaban ellos desprevenidos. Por eso hoy en día tenemos que estar alertas al sonido del shofar. ¿Por qué digo yo alerta? Porque si vemos nosotros que cuando leemos en el libro de Números 10, del 1 al 2, vemos que comenzamos a ver que había como una convocatoria de la asamblea, ¿sí? Pero había una trompeta final, o sea, la última trompeta era como para mover los campamentos, o sea, para levantarse ni para irse. Entonces, al saber nosotros que la plata simboliza la redención o salvación, no se podía confundir los sonidos. Ya como quien dice, Yahweh hacía su parte y cada uno de nosotros tenemos que hacer la parte nuestra, ¿no? Confundir el sonido podía causar hasta la muerte. Eh, ahora, hay un sonido de trompeta de bronce
pero eso está en el libro de Revelaciones que tiene que ver con juicio, ¿sí? Porque el bronce prácticamente es el material con que se hacía el altar del holocausto. Entonces nosotros podemos decir que existen varios sonidos para el bienestar del pueblo, el pueblo que es apercibido y que sabe escuchar y discernir el sonido. Entonces, la primera que sonó, nos damos cuenta entonces que fue un sonido para traer su instrucción al pueblo. El padre quería comunicarse para recibir, el padre quería comunicarse para que recibiésemos nosotros su instrucción, su palabra, su Torá. Vemos de que eso fue algo que nada, como les decía, nadie lo estaba tocando. Pero entonces también tenemos otro sonido de chofar que va a llegar al final. Entonces quiero movernos a esos tipos de sonido y lo que más o menos significan, digamos, los sonidos. Primero que todo, el sonido que nosotros conocemos como el tequía. Si usted sabe, el tequía es un sonido no tan largo, prolongado, sostenido, y lo que representa es la anuncia al rey. El primer sonido que se llama tequía es un sonido prolongado, no tan largo, sostenido, y anuncia la majestad, la autoridad del Elohim como el rey del universo. Y dice así, yo ya hice la oración por el chofar. Entonces suena de esta manera para que no los confundamos. Este es el sonido tequía que anuncia entonces la autoridad de Elohim como rey supremo del universo. Ya. Después sigue el sonido de que se llama como el shebarim. Entonces, si se pone a ver usted, este sonido de shebarim son tres toques sostenidos no tan largos. Y esto está conectado como con el quebrantamiento que debe de haber en nosotros al saber que hay un rey supremo, majestuoso, que vive. Y estos sonidos, entonces, estos tres cortos sonidos suenan como suspiros, como ese quebrantamiento que debe tener el ser humano cuando lo escuchemos, representa ese quebrantamiento del que está tocando el sonido. Suena así. Mire que a mí me encanta mucho el sonido del carnero porque suena como diferente al antílope. Este sonido es un sonido como de ayuda, como de un clamor de adentro, ¿no? Y después viene el sonido terúa, que es lo que se utiliza en el tiempo, pero la palabra terúa es clamar, aclamación, oración. Y este sonido es un sonido de alarma que se utilizaba para ir a la guerra. Ahorita acabamos de leer el número 10 y es un sonido que es un despertar. ¿Eh? Mire, primero que el rey Yahweh es majestuoso, rey sobre todo el universo. Nos damos cuenta nosotros de esa verdad. Viene de nosotros un quebrantamiento por la manera en que hemos vivido nuestra vida y tenemos que clamarlo, un quebrantamiento. Y ahora viene entonces, después del quebrantamiento, viene un llamado a arrepentimiento. El Yom Teruah, que son mínimo 9 toques, pero eso representa a una despertar. Un despertar, una alarma, hay que despertar, darnos cuenta cómo es nuestra condición y llegar a buscar el arrepentimiento para que no seamos después juzgados cuando venga el último sonido del shofar. Ese sonido suena así. Deberías tener mínimo 9, no menos, de 9 para arriba. A veces es difícil contarlos, pero es mejor que suene más a que suene menos, de acuerdo a la alajá. No se olvide que estos son alajats, ¿ok? Que traen un significado como tal. Los sonidos están en número 10-10,
que ahí podemos nosotros sacar la definición de esto que estamos hablando ahora, ¿eh? Pero no hay una Torah que diga el sonido tiene que hacerse así y así, no. De número 10 es que se saca esta información, porque ahí hay para reunirse, para adorarlo, para alarmas, para movernos. De igual manera, el último sonido es el tequía gedolá, que es un sonido como el primero, pero es más largo, y este sonido está representando a la venida de él. Es un sonido que está llamando como para que acudamos a él. Imagínense que cuando sonó el tequía gedolá allá en el lugar donde se estaba dando la Torá, ese era el sonido del Padre llamando para que se reunieran. Pero parece ser que el pueblo no hizo lo que el Padre mandó hacer, que era que tenían que limpiarse por 3 días, no estar con mujer. Y el Padre cuando bajó y puede ser que como vio la condición espiritual de ellos, mejor le dijo a Moisés, mejor que no se arrimen porque pueden morir. Pero el Padre los quería allí. Y suena de esta manera. Y puede ser que sea más largo. Es el tequía Gedola. Es un tequía sostenido más largo y de igual manera significa eso. Entonces, despertar a una conciencia de que Él es el Rey Supremo, ¿sí? Y movernos nosotros a un quebrantamiento, ¿sí? Movernos nosotros entonces a una manera de despertar desde ese lugar en que estamos nosotros viviendo, despertar porque hay una alarma, hay que despertar. ¿Por qué? Porque Él nos está llamando hacia Él. ¿Eh? Entonces ya uno conecta que esos 4 sonidos, de acuerdo a la raja, lo que estamos haciendo, tienen algo de conexión con el libro de Números 10:10 que estuvimos hablando en estos momentos. Vamos a hablar de unos textos bíblicos que se encuentran, por lo menos vamos a buscar en el libro de Ezequiel 33. En el libro de Ezequiel 33 vamos a ver el libro de Ezequiel 33 del 4 al 5. Dice esta palabra, ¿eh? Mire cómo dice y ya usted va sacando más o menos para qué es ese sonido, ¿eh? Dice Ezequiel 33 del 4 al 5 dice, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Oh, hay que tener cuidado. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Súper importante de que nosotros entendamos y podamos discernir el sonido de la trompeta o del shofar. Entonces, esta es una exhortación. Pilas, pendientes, está diciendo el Padre. Vámonos entonces al sonido. Hay un texto en el libro de Amós 3:8 que tiene que ver con lo mismo, aunque no sí habla de un rugir, dice en el libro Amós 3:8, para que conecte, dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Yod y el Señor, el chofar, ¿quién no profetizará? Vamos a buscar el libro de Sofonías 1, libro de Sofonía 1, del 14 al 18. Mire, mire lo interesante que puede decirse. Cercano está el día, y este nos va a recordar a un juicio. Cercano está el día grande de Yod He, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Yahweh, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Uf, fuerte, ¿no? Atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Yod y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Yahweh, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresuradamente hará todas las habitantes de la tierra. Juicio, juicio.
Nosotros no queremos estar para el sonido del día del juicio, Yom HaKippurim, porque allá se conoce como el último, el día de la última trompeta, el día del juicio. Vamos a buscar en el libro de Isaías, entre tantos textos que usted puede mirar, Isaías 27:13 dice, acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos de la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán a Yahweh en el monte santo a Jerusalén. Ah, qué bonito, ¿no? O sea, es un sonido ahora para los dispersos. Por eso, cosa que estamos haciendo de John Terúa o cada Roscodes, nosotros llamamos a las cuatro puntos cardinales y decimos, por lo menos llamamos al pueblo para que se arrepientan, vengan adelante, ¿no? Y decimos todo eso, escuchen, vengan adelante, arrepiéntanse. Importante, que es un llamado para los dispersos. Vamos a buscar entonces en el libro de Primera de Corintios capítulo 15, 52. Va a haber un sonido de trompeta, pero este no va a haber nadie tocándolo. De igual manera como existió el primer toque de trompeta cuando se entregó la Torá, no había personas tocando. En este momento dice en 1 Corintios 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea que este toque de trompeta está relacionado con la venida de Yeshua y la transformación de nuestro cuerpo corruptible a uno incorruptible y seremos con él reunidos en las nubes en la segunda venida de Yeshua. Y esa trompeta tampoco nadie la está tocando al igual que la primera. Entonces es algo celestial. Entonces, en la primera trompeta que tocó el Padre Ángeles, no sé quién la tocó, pero salió de un sonido celestial, no era de terrenal. La voz del Padre, dicen, se conectan con la voz, el call, la voz de Yahweh. Pues las personas sintieron temor y miedo y más bien se alejaron de ahí de la presencia. ¿Por qué? Porque su condición de pecado no los permitió acercarse al Padre, ¿no? Entonces podemos también decir lo mismo que en la última trompeta, de igual manera, si nosotros no estamos bien preparados para recibir al Padre, a Yeshua que viene, pues tampoco vamos a estar también nosotros bien, pero que no nos hallemos de esa manera. Por eso hay tantos sonidos de chofares, de trompetas que nos ayudan a nosotros a despertar para que no estemos nosotros ajenos al sonido, para que no caiga sobre nosotros nuestra propia sangre. Entonces, tenemos que nosotros, ya el Padre nos ha dado una instrucción, está en número 10. Ya tenemos la alajá o las maneras como nosotros conocemos los sonidos de chofar ahora, que debería de tener un despertar de nuestro ser interior a una vida santa, ¿sí? Se cree en la alajá también de que un sonido de chofar saca demonios y hace un poco de cosas, posible, pero lo más importante es que nosotros entendamos que lo que quiere el Padre es que nosotros escuchemos el sonido del chofar, lo podamos distinguir para así mismo discernir y poder estar nosotros moviéndonos. O sea, cuando haya un sonido, usted sabe lo que está pasando. Cuando esté escuchando los sonidos de nuestros chofares, sabe por qué se está haciendo. Entonces, en Yom Teruah se tocan 100 por alajá, de igual manera, por una tradición, se tocan 100 para que nosotros distingamos el sonido del chofar. Entonces, cada que suene un chofar, un sonido, usted diga, eso significa que Yeshua, Rey, Majestad sobre toda la tierra, eso significa un llamado a arrepentimiento, eso significa una alarma, un despertar, eso significa que Él nos está llamando hacia Él. Porque en el Tequía Gedolá, el último sonido del shofar que está esperando nosotros para la última trompeta, va a ser tocada. Y los muertos de Mashiach resucitarán primero, luego nosotros los que quedamos seremos transformados. Entonces, la idea es que en ese sonido de shofar todos estemos con él, no huyamos. Claro, van a haber personas que ni van a poder distinguir ese sonido, porque hoy en día hay personas que
toca uno el chofar y ellos salen pensando que es un animal gritando, que es una cosa, porque no saben discernir el sonido. Es un instrumento que no tiene un sonido para ellos. Pero sí, seguro que si se les da otro instrumento, ellos salen, inmediatamente escuchan una guitarra, van a decir, eso es una guitarra, o si suena un tambor, eso es un tambor, pero cuando son un chofar, no saben, piensan que es un animal que está por ahí quejándose. Entonces, aprendamos nosotros de que esto de los motivos por los cuales los sonidos estuvieron diseñados para moverse, para llamar a los ancianos, para moverse un campamento al otro lado, para movernos de un lugar a otro, fueron diseñados ahí en el libro de Números 10. Lo demás que nosotros hacemos ha sido por siempre como una alajá, como una tradición, y es importante también nosotros conocerla para que tenga un significado que le hemos colocado y poder nosotros estar a toda hora en alarma, escuchando y esperando, deseosos a escuchar ese sonido. Mire que en estos últimos tiempos, ya para terminar, una de las cosas que está despertando el pueblo gentil, donde estábamos nosotros antes, de las naciones, por decirlo así, es que muchos de ellos a veces escuchan un sonido de trompeta y a veces ellos nunca han sido expuestos a un sonido de chofar. Y a veces ellos, cuando escuchan por ahí en la internet o algo, me han llamado, me han mandado texto diciéndome, ese sonido yo ya lo había escuchado antes, pero yo nunca, es primera vez que lo escucho literalmente. ¿Cómo se llama? ¿Qué es? En chofar. Entonces, el Padre en este tiempo está haciendo un llamado, como hablamos ahorita aquí en el libro de Isaías 27:13, a los dispersos, el Padre les está haciendo un llamado por medio de un sonido, ya sea de una trompeta. Yo creo que ese sonido que ella escuchó, ese sonido desde el cielo, porque ella dice, no había nadie tocando en mí, por el lado mío no hay nadie, pero cuando yo escuché ese sonido, fue igual a lo que yo escuché en mi corazón o en mis sueños. Y de esa manera muchas personas están llegando, le llamo yo ese sonido apacible que el Padre está llamando a las ovejas dispersas de la casa de Israel. Tú y yo que conocemos el sonido, debemos estar más preparados, debemos estar listos para discernir, para entender cuál es el llamado que el Padre de pronto nos dé a nosotros en cualquier momento. Saludos, amados, si esto les sirve para conocimiento y para aplicación, compártalo, compártalo, dale like y le agradezco al Padre por cada uno de ustedes. Bendiciones. Shalom, shalom.